Entonces, ahora sí ya está grabando. Vamos entonces ahora sí como tal a empezar tema. Este tema es el tema de programación distribuida, como ya hemos dicho. Yo ya estoy logueado allá en el computador, en este caso de 8 núcleos, para poder trabajar. Y vamos a empezar entonces a trabajar con MPI. MPI, pues recordemos que es esta herramienta que nos permite comunicarnos entre diferentes procesos y nos va a permitir entonces trabajar con memoria distribuida. Es más poderoso que OpenMP, pero pues también es más difícil. Entonces vamos a empezar hoy con lo básico. Recordemos cuando habíamos hecho la introducción a programación en paralelo, habíamos dicho que había dos funciones fundamentales que hay que tener con MPI, y esas dos funciones fundamentales eran estas: MPI init y MPI finalize. Ah, ya no les estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Listo, ya van a estar viendo la pantalla. Por favor, me confirman, sí, sí. Sí, profe, se ve. Sí, señor. Entonces, les estaba diciendo que lo más importante en un código de MPI, pues es, o sea, lo obligatorio que hay que tener son estas dos funciones, porque estas dos funciones son las que crean el entorno y liberan toda la memoria después para, pues, nuestros códigos nuestros procesos se puedan comunicar. Entonces, vamos a hacer inmediatamente esto para ver cómo ejecutar, para repasar. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero vamos a hacer todo desde cero, ya que estoy metido en el directorio anterior. Voy a crear una carpeta para el día de hoy. Menús. No, mentiras. ¿Esto qué es? 2020, 11, 13, viernes 13 del 2020. Pero pues el viernes 13 tiene casi que la misma probabilidad de un viernes 11 o lo que sea, ¿no? O sea, no tiene nada de especial. No es que sea raro. Y esto le vamos a poner MPI 1. Voy a entrar allí y voy a escribir ¿ese qué? Voy a escribir este programa, para que ustedes vean lo que yo utilizo para salir y entrar de Emacs, control XS, control XC, no sé qué cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a ponerles aquí una herramienta. Allá abajo les está apareciendo lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Las flechas hacia arriba y hacia abajo en este caso. Les debe estar apareciendo. Sí. ¿Sí les aparece o no? Ah, sí. Listo. Entonces, voy a escribir Emacs. Voy a ponerle este menos Q porque yo tengo ahí unas configuraciones que se demoran mucho allá arrancando por el proxy y todo eso. Entonces lo voy a poner que no me lea ninguna configuración. Y voy a crear este ejemplito de pi.cpp. Como veámosle versión 1. Voy a cambiar el tema. Voy a poner uno más claro. Listo. Entonces, programa típico. Voy a aumentar acá la fuente para que ustedes la vean mejor. Include string in main void. No, void no. Int argc char argv return 0. Listo. Y entonces, como queremos hacerlo de MPI, tenemos que primero incluir MPI.h. Lo hacemos de esta manera. MPI.h. Y vamos a poner nuestras dos funciones fundamentales. ¿Cuáles serán? MPI init y MPI finalize. Estas son las dos funciones que siempre tienen que aparecer. ¿Listo? Obligatorias. ¿Alguien recuerda cómo era que compilábamos un código en MPI? ¿Alguien recuerda lo que hicimos en esa clase? ¿No?
En PI C++. Exacto, muy bien. Entonces tocaba hacer un MPI C++, por ejemplo, porque ese es un código de C++. Y le poníamos el código, ¿cierto? Entonces él compilaba. ¿Y qué es esto de MPI C++? Recordemos que era un wrapper para todo lo que hay que ponerle banderas a nuestro compilador. Si yo le pongo aquí menos show me, miren todas las banderas que le está haciendo. O sea, realmente en PI C++ lo que está haciendo es llamar a G++, con esto menos pthread, no sé qué, repad, bla, 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 bla. Está haciendo todo esto por nosotros. Simplemente eso es lo que está haciendo este wrapper. Es para que no tengamos que estar escribiendo todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, con esto hemos compilado. ¿Y alguien recuerda cómo era que lo ejecutábamos? O sea, si yo lo ejecuto así, esto no hace nada, pero no está paralelizado. Si yo quiero ejecutar 5 procesos, ¿alguien recuerda cómo era que lo hacíamos? En PI run -np Ajá, y, el número de procesos. ajá, y otras cosas, por ahora solamente el comando, y entonces aquí con esto yo ejecuté 4 procesos. Lo que pasa es que esto es tan rápido porque solo son esos, no están haciendo nada, y aquí me va a botar un error a veces porque aunque yo pueda ejecutar 8 procesos, él me está diciendo que solo tengo 4 cores como tal, pero yo puedo utilizar la bandera menos over subscribe, y con esto pues puedo ejecutar más procesos que máquinas. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, que core 80, ya la ejecutó 80. Ustedes ven que abajo se alcanza a cargar un poquito el sistema. Miren, le voy a poner 800. Entonces miren que ahí se está como sobrecargando porque obviamente son muchos más de los que puede, entonces se me llena el computador, pero miren que no está apareciendo en verde al 100% todo, sino una parte roja. Esa es una ejecución que no es eficiente. Pero aquí yo estoy corriendo todo ese montón de procesos, 800 procesos en mi computador. Vamos a ver si no lo maté. Ya le di control C para que parara y bueno, ahí me salió esta vez. Pero digamos que con esto ustedes controlan cuántos procesos van a ejecutar. Si ven que ya no es una bandera extra, sino que es algo que ustedes controlan aquí. Y si vemos el manual de MPI Run, entonces dice, bueno, hay varias formas de llamarlo: MPI Run, MPI Exec, Orterrun, no sé qué, bla, bla, bla. Esto tiene varias opciones, ustedes le dan el programa y si su programa lee líneas de comandos, pues ustedes le escriben los argumentos de la línea de comando al frente del nombre del programa. Ustedes, a ver, esta primera bandera es la importante, es la que estamos usando para especificar el número de procesos, y hay otra bandera, al menos host file, que es para decirle, oiga, yo quiero ejecutar esto en varios computadores. Yo escribí los computadores en ese archivo llamado host file o como sea. Y ustedes en ese archivo escriben simplemente el nombre del computador y el número de procesadores que quieren usar en ese computador. Y entonces MPI lee eso y ejecuta su código en esos computadores con ese número total. O sea, que ustedes pueden decirle, por ejemplo, eso lo vamos a hacer después. Le podemos decir, coja estos 10 computadores, cada uno con 8 núcleos. Coja los 8 núcleos de cada uno de ellos y entonces ejecuten este programa con 80 procesos. Y va a ejecutar eso distribuido en todos esos computadores, y la comunicación entre todos ellos se va a manejar a través de MPI. Es muy, muy poderoso. Entonces eso lo podemos hacer acá, y hay más cosas que uno le puede preguntar. Bueno, verbose para que me mande más información, ¿cierto? Le podemos decir cómo es que está ejecutando. Bueno, hay un montón de cosas ahí, pero nosotros nos vamos a quedar con esto, con el host file o machine file también se llama a veces, y con el "-np". Eso es con lo que nos vamos a quedar nosotros en cuanto a la ejecución. Y de pronto el oversubscribe para poder hacer experimentos de ponerle más de lo que tenemos, más de lo que podemos correr. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ir incluso a especificar cuántos CPUs por procesador, cómo van a hacer ustedes, si se van a contar por socket o por procesador o por no sé qué. Bueno, eso tiene muchos detalles que ya cuando uno se mete por ahí en un clúster es cuando eso se vuelve importante, pero por ahora nos vamos a quedar con las básicas. Entonces, muy bien, esa era la primera parte, recordar cómo compilar y cómo ejecutar. MPI run, MPI C++. Ahora bien, vamos a ir más allá. La típica es el Hello World, ¿cierto? Entonces, en el Hello World, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá, todavía no sabemos quiénes somos ni cuántos somos. Entonces, vamos a hacer esto, stdcout.
hello world /n, sí, /n, y lo voy a poner así. Entonces ya lo guardé, lo voy a volver a compilar. Una vez. Y lo voy a ejecutar. Pero vamos a ejecutar solamente, como siempre, probar con 1, hello world, y probar con 4, a ver qué sale. Y salieron 4 hello world. Si le pongo 8, me salen 8 hello world. Si le pongo 80, pues me salen 80 hello worlds, ¿sí? Eso no tiene ningún misterio. Voy a mirar una cosa aquí. Si yo no lo hago buffereado, sino que lo hago de esta manera, que lo vacíe el buffer cada vez que ejecute, voy a compilar de nuevo. Voy a correr. Entonces, 1, hello world. Lo vamos a hacer con 4. Ahí salen también. Pero no sabemos quién es quién, ¿cierto? Todavía no sabemos quién es quién. O sea, tenemos 4 procesos, cada uno con su propia memoria, pero no sabemos quién es quién. Y para que empecemos a ver que cada uno tiene su propia memoria, hagamos lo siguiente, miren. Int i igual 0, y vamos a imprimir la dirección de memoria de esa i. Si esto fuera OpenMP, miren que aquí esto es una variable global para todos, o sea, así lo pensaría uno. Y entonces todos imprimirían exactamente la misma dirección de memoria, porque pues todos ven la misma variable global. Pero recordemos que acá estamos generando procesos, cada uno con sus propias variables, su propia memoria. Es como si este código fuente se duplicara, se multiplicara. Y entonces estas i's no son globales, estas i's son del proceso. Entonces vamos a ver, lo voy a compilar, lo voy a correr, entonces me sale una dirección de memoria. Voy a formatear esto un poquito mejor. Volver a compilar. Ahí está. Pero ahora sí lo corro con 2. Miren que las direcciones de memoria son diferentes. Y eso quiere decir que esa variable no es que sea global entre todos ellos ni que la puedan ver. No hay ninguna manera de hacer eso. Realmente estas variables son todas locales al proceso, ¿sí? Entonces realmente es como si su código se hubiera multiplicado. Y pues si lo hacemos con más procesos, pues ahí vamos a tener pues, más variables nuevas. Entonces, si digamos, por ejemplo, miren una cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí creo un arreglo, double data igual, bueno, es un puntero para que sea lo máximo posible. A new double, y le pongo así. Ojo porque si yo compilo este código y yo lo ejecuto, ojo que cada uno va a tener ese arreglo así de grande. Entonces, si yo lo ejecuto una vez, listo. Aquí ejecuté un código, bueno, un proceso que pidió un tamaño de 1.000.000. Pero si yo vengo acá y le digo 2, ahora tengo el doble de consumo de memoria, porque yo tengo 2 procesos, cada uno con un arreglo así de grande. Y si yo le pongo aquí, bueno, vamos a ver, Ana, lo mate, 20, en este momento yo ejecuté 20 procesos donde cada uno de ellos tenía toda esta memoria, o sea que en total el consumo de memoria fue 20 veces esto. ¿Está bien? Entonces esto hay que tenerlo muy claro, muy importante, no pensar que esas son variables globales compartidas entre ellos, no. Cada proceso corre independiente de los otros, lo único que vamos a hacer nosotros es que se comuniquen entre ellos. Entonces, ojo que aquí no existen variables globales, todos son variables locales a cada proceso. Entonces, bueno, quitamos esto acá. No quiero acabar la memoria del computador. Y entonces, recordemos que nosotros teníamos como que era muy importante cuando uno programa en paralelo para saber qué parte me toca o cómo comunicarme, saber quién soy yo y cuántos hay. Para eso, vamos a definir como un PID, como un Process ID, yo no sé cómo lo llamamos aquí en los ejemplos. Bueno, aquí está Process ID completo. Entonces, Process ID, ese es el que va a guardar quiénes somos nosotros. Y vamos a generar otra variable entera, que es nPro,
que es cuántos procesos hay. ¿Listo? ¿Qué funciones son las que podemos utilizar? Vamos a utilizar una aquí que es MPI com rank, creo que es. Sí, rank. Ponemos esto, este communicator. ¿Está bien escrito? Y le mandamos la dirección de memoria de PID. O sea, eso nos toca declararlo antes. Entonces, aquí, impid igual 0, nproc igual 0. Entonces aquí llamamos a esta función para saber quiénes somos. Y llamamos a otra función que es MPI common, rank, common size. Y le mandamos nproc, la dirección de nproc, para que la guarde ahí internamente. Entonces, estas funciones requieren dos argumentos. El primero es algo que se llama un communicator y el segundo es la dirección de memoria donde quiero guardar el resultado de esa función. O sea, yo quiero guardar el rank, o sea, el quién soy yo, en PID, y el size en nproc. ¿Alguien se acuerda de este concepto del communicator que era el MPI Common Word? Entonces, estos de los communicators básicamente es una forma muy útil de separar procesos. Imagínense ustedes que ya están haciendo algo muy serio, una programación en paralelo grande. Digamos que tienen 1000 procesos, pero ustedes van a escribir un montonón de datos y no quieren que solo un proceso los escriba porque se demoraría mucho si le toca a él solo y pueden escribir en forma paralela. Entonces es normal decir, bueno, de esos 1000 yo voy a coger 800 para hacer los cálculos y 200 para hacer la escritura. Entonces yo puedo separarlos así de forma lógica, 800 en un communicator que se llame, por ejemplo, processing, y los otros 200 en otro communicator que se llame writing o IO, de input-output. Entonces los communicators nos permiten como separar de forma lógica nuestros procesos y cada communicator va a tener su propio número, su propio tamaño y sus propios IDs dentro del communicator. En general, como nosotros digamos apenas estamos empezando, pues no estamos utilizando communicators y entonces lo que vamos a hacer es utilizar el communicator por defecto que existe para todo el mundo, que es el communicator Common Word. Entonces eso es lo que quiere decir ese MPI Common Word ahí. Eso es lo que quiere decir. Entonces por ahora, como no estamos usando más communicators, pues nos quedamos con este. Entonces vamos a imprimir aquí el PID. Entonces podemos escribir así, hello world from PID. Entonces aquí que salga el PID. Out of. Aquí ponemos el rank, ¿no? El proc. Voy a correr eso un poquito. Así. Para que quede un poquito más organizado. Entonces, listo. Voy a compilar. Voy a correr. Por ahora solamente con uno. Entonces me sale Hello World from pit 0. Obviamente el pit 0 empieza desde 0, de solamente 1. Entonces ahora lo vamos a hacer con 2. Entonces Hello World from pit 0, out of 2, pit 1, out of 2. Perfecto. Hagámoslo con 10. Y observen acá que esto no está saliendo ordenado, ¿cierto?
Y si yo lo ejecuto varias veces, pues me va a salir desordenado. Porque no está garantizado quién acaba primero, quién llega primero a utilizar el buffer, nada de esas cosas. Pero con esto, pues ya estamos viendo que si hay una manera de saber quién soy yo y entre cuántos. Y obviamente, de nuevo, se va a depender del communicator. Por defecto estamos hablando del communicator por default que viene ahí activado. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer, quiero que ustedes hagan este código y lo ejecuten y pues vean esta misma salida. Un primer ejercicio que sale normalmente en esto es, ¿cómo harían para imprimir esto en orden? A pesar de que está paralelizado, ¿cómo harían para imprimir esto en orden? ¿Sí? Pero bueno, por ahora quiero simplemente que lo copien. ¿Quieren ustedes escribirlo o les paso el código? ¿Qué prefieren? ¿Alguien quiere que le pase que le suba el código al repositorio? Menos oversubscribe es para poder ejecutar más procesos que los que realmente uno puede ejecutar en su computador. Si tú tienes solamente 4 posibles procesos, ¿sí? 4 cores, entonces solamente pues te aceptaría hasta 4. Entonces con el oversubscribe yo lo puedo poner 40. Voy a dejar de compartir un momentico. Me toca hacer la configuración del proxy y todo ese rollo. Listo. Ahí se lo subí por si acaso. Tienen 2 minutos para copiarlo y probar. Y si no, pues hagan un git pull y prueben de una vez. ¿Listos? ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron ejecutar? ¿Sí les compiló? ¿Alguien tuvo algún problema? Más bien. ¿Listo? Entonces, como no dice nada, supongo que no tuvieron problemas. Entonces, seguiremos. Bien. Entonces, esto es lo más básico. Recuerden que de todas maneras para uno, señor, Una cosa, yo le estaba tratando de ejecutar aquí pues en el computador de la sala que tiene 8 procesadores y al ejecutar solo con MPI run sin el NPIX, se supone, pues la clase pasada vimos que ahí lo hace ejecutar tantos procesos como procesadores tenga o como cores. No, no estoy seguro, pero yo esperaba 8 y me dio 4. no estoy seguro. Recuerda que lo que sale aquí en HTOP no necesariamente son procesadores, sino posibles threads. Entonces, por ejemplo, si yo no le pongo el oversubscribe en este computador y le pongo 4, pues me sale 4, pero si le pongo 8, me bota un error. Si le pongo 5, bota un error. ¿Sí ves? Ajá, sí. Entonces, eso es lo que está sucediendo. O sea, se está pegándose a los, yo no sé si es a los cores o a los, sí, a algo que es menos que los threads que puedes ejecutar. ¿Está bien? Ah, listo, vale. Pues, Listo. Bueno, entonces aquí ya viene como la posible práctica. La práctica típica que uno hace con MPI es paralelizar una integración, hacer una integral. Pero no sé si a ustedes les parezca que también podríamos hacer el mismo ejercicio que hicimos con OpenMP, que era de calcular el promedio de un gran arreglo, pero acá tenemos que partir el arreglo realmente de forma completa, porque no tenemos como que ellos vayan de este pedazo a este pedazo, este pedazo a este pedazo, porque es que eso no existe.
¿Sí? O sea, ellos no tienen memoria compartida. ¿Quieren que hagamos ese mismo problema o quieren que pasemos al de la integral de una vez? O el mismo problema para comparar. Digamos, la ventaja del mismo problema es que se puede comparar con lo otro. La desventaja es que es lo mismo y a ustedes como les gusta siempre probar algo nuevo y no sé qué. El mismo día la próxima la integral. Sí, bueno, no vamos a alcanzar a hacer ninguno de los dos completos, pero podemos ir pensando entonces en el mismo problema, cómo sería, para ir pensando en esto de la decomposición. Entonces voy a crear un Jamboard, porque en estas cosas siempre hay que pensar, como ya hemos visto que nos toca es pensar antes de ponernos a echar código de una vez, para garantizar nuestro éxito con un poquito más de probabilidad. Entonces les debe estar saliendo a ustedes en el chat un enlace de un Jamboard. Les pido por favor que vayan allá. Y ahí lo que vamos a hacer es pensar un poquitico este problema, ¿está bien? Entonces espérense un momentico, yo voy a entrar al Jamboard. O, si quieren, ustedes no tienen que entrar, se pueden quedar mirando la pantalla compartida o pueden entrar para que, no sé, les funcione mejor. Yo supongo que les funciona mejor viendo directamente el Jamboard, pero no lo sé. Listo. Entonces, ¿la idea cuál es? Vamos a hacer el mismo problema de antes. ¿Cuál era el problema de antes? El problema de antes era que teníamos un arreglo que es grande y ese arreglo le vamos a hacer dos cosas. Primero, initialize, distribuidamente y también le vamos a calcular el average distribuidamente. La inicialización no requiere comunicación entre los procesos, simplemente cada proceso se encarga de su pedazo, pero el average sí va a necesitar que un proceso le envíe a otros, entonces ahí vamos a empezar a ver otras funciones de MPI. Ojo porque hay una cosa importante, anteriormente nosotros con OpenMP decíamos, sí, vamos a partir entonces esto, y esto le corresponde al thread 0, esto le corresponde al thread 1, no sé qué, así por pedacitos, y todo el mundo podía ver el mismo arreglo completo, o sea, yo podría haber dicho que más bien al uno le correspondiera este el 0. Sí, yo podría haber hecho esto, ¿sí o no? Y no pasa nada, simplemente pues es desordenado, pero lo puedo hacer. Vamos a borrar esa animación tan chistosa. Entonces, pero la idea es que todo este arreglo se veía globalmente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, bueno, no el problema, sino el detalle que hay que tener en cuenta acá. El detalle es que ustedes ahora, cuando tienen memoria distribuida, ustedes no van a tener todo el arreglo, sino que ustedes en cada uno de los procesos van a tener uno de los pedazos, ¿sí? Entonces, si estos son, digamos, los diferentes procesos, el process ID, entonces a él le corresponde este pedacito. Vamos a llamar vamos a ponerle tan nombres, tan, tan, voy a cambiar aquí el color. Entonces, este pedazo le corresponde al cero y él no puede ver los otros pedazos. Este corresponde al uno, 0, 1, 2, 3, y están corriendo completamente en zonas diferentes, incluso en computadores diferentes. Podríamos estar corriendo cosas diferentes, ¿sí? Entonces, esta es la parte como importante. Lo que tenemos que hacer entonces, si localmente cada uno de mis procesos va a tener como un pedazo diferente, entonces, ¿cómo hago para que él procese apropiadamente las cosas? ¿Sí? Haga apropiadamente las cosas y no sepa de los demás, a menos que toque que se comuniquen. Esa es como la idea. Eso es como el punto clave. Entonces, no tenemos un gran arreglo dentro de mi programa original y todo el mundo lo puede ver, sino que tenemos un arreglo en cada uno de mis programas. Y esto también les demuestra a ustedes que aquí ya podemos pensar, como vamos a correr estos procesos en diferentes máquinas, podemos pensar en que este arreglo en el Process ID 1 llena toda la memoria del primer computador.
este llena toda la memoria del segundo computador y así sucesivamente. O sea que el tamaño del arreglo que podemos utilizar es mucho más grande que el que podemos utilizar con OpenMP. Entonces esto es lo primero. La otra cosa que uno hace cuando quiere hacer como este tipo de análisis es pensar, como hicimos también con los threads, en un código genérico, en un thread genérico, en este caso en un proceso genérico. Entonces vamos a decir el process ID genérico. Entonces este es el process ID genérico. Tenemos que primero sacar cuánto sería el tamaño que le correspondería para que él cree su arreglo local. Entonces, ¿cuánto sería ese tamaño que le corresponde? ¿Qué más tendríamos que hacer? No, nada más, ¿no? Entonces las entradas de nuestro programa serían básicamente las siguientes. Tendríamos que, cada programa debe saber cuál sería el tamaño ideal total, así no quepa dentro de mi computador o dentro de mi código. Sí, dentro de mi computador no así no quepa, yo tengo que saber el tamaño del sistema, lo vamos a llamar N. También tenemos que saber cuántos procesadores o cuántos procesos, pues, perdón, vamos a crear. Entonces vamos a tener un NP. Esto implica entonces que el tamaño de el pedazo del arreglo que de pronto no cabe en mi memoria, pero que yo sé que me va a corresponder un pedazo que sí cabe, pues el pedazo de mi arreglo, el n local, pues va a ser el número, el tamaño total sobre np. Otra vez tenemos que tener en cuenta que np debe ser divisor, ¿cierto? Debe ser el divisor de nuestro n, porque si no, pues vamos a tener ahí unos problemitas que se pueden arreglar, pero ahorita no nos interesa meternos en ese problema, entonces vamos a asumir que siempre es divisor. Y, y ya, teniendo esta información, yo ya puedo localmente en cada uno de mis procesos, en el PID, entonces yo tengo que localmente él puede hacer lo siguiente. Él lo que va a hacer es crear un arreglo. Bueno, él tiene su N, su NP, entonces tiene que crear un arreglo de tamaño en el local. Luego lo inicializa y después de pronto alguno de ellos imprime algo. Y ya, no es más. Eso es lo único que hay que hacer. O sea, es muy, muy parecido. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que ya no es que todos puedan ver el gran arreglo completo, eso ya no existe. Nosotros estamos viendo son pedazos del arreglo localmente en cada proceso y no se pueden ver los otros pedazos. Tocaría comunicarnos entre nosotros. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, empezar con este mismo problema. Primero vamos a empezar con la paralelización del initialize, que no necesita comunicación entre ellos, o sea, es un problema embarrassingly parallel. Vamos a mirar el escalamiento otra vez y todo este tipo de cosas. Y luego si nos vamos a ir con average. Average va a implicar que cuando queramos calcular el average, entonces primero tenemos que hacer que todos ellos sumen, o sea, localmente cada proceso va a calcular su suma, su suma, su suma, su suma, y luego tenemos que, de alguna manera, enviar esa suma, digamos que al proceso master, al cero, al PID cero, para que él sume esas sumas. Entonces ahí es donde vamos a empezar a utilizar funciones como send y receive. Y ya, entonces esto es lo que nos espera para la próxima clase. Ustedes podrían empezar a pensarlo y a implementarlo para ver cómo les va. Será un ejercicio muy interesante para hacer. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Feliz fin de semana. Estén pendientes que les voy a poner una tarea en Google Classroom. Ah, profe, una cosa. Señor, Sobre los proyectos finales, cuando tenemos confirmación de si podemos hacer el que sugerimos o si o cuál nos toca de la lista. esta tarde. Vale, gracias, profe. De nada. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Con gusto.